Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido un mes más al estudio de Culturina, una sección súper dinámica que, como sabéis, mensualmente tenemos a diferentes expertos y expertas en materia que a todos los que tengan una marca, negocio y proyecto creo que les puede venir súper bien. Y bueno, ya sabéis que tratamos temas muy amplios desde el marketing hasta la comunicación, la creatividad, el mundo de los negocios, en fin, yo creo que todo es disciplina y dentro de cada una de ellas temáticas con auténticos expertos o en este caso expertas en áreas en las que al final pues tenemos que tener un conocimiento, aunque sea básico, para continuar expandiendo nuestra marca, negocio, proyecto. Y hoy vamos a hablar concretamente de comunicación oral, oratoria. Esto lo hemos querido titular como Construye tu pitch de marca y conecta emocionalmente con tu audiencia, porque al final es de lo que se trata, de utilizar esas palabras en la comunicación verbal para, de alguna forma, pues que nuestro mensaje llegue, ¿no? Y llegue de una forma, además, directa, eficaz y auténtica. Y para eso tenemos aquí a Ana Rufián. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por hacernos un hueco. Estoy súper encantada de contar con ella. Y ella es periodista y mentora en oratoria. Os puedo asegurar que es una fuente de información muy grande y ella comparte además todo lo que sabe con mucha generosidad, tiene una amplia experiencia, me estaba contando ¿no? más de 15 años como reportera en Andalucía Directo y creo que bueno, ella seguramente pueda contarnos mejor cómo nos introducimos en todo esto, ¿no? Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Patri, y estoy encantada de compartir este ratito contigo especialmente y también con tu comunidad para hablar de lo que me apasiona, que es la comunicación, bueno, y me consta que también a ti y a toda la gente que te sigue. La verdad es que yo creo que esto es un tema que siempre he querido compartir porque, bueno, nosotras ya hemos hablado en algunas ocasiones previamente, que nos hemos conocido personalmente y presencialmente, pero creo que es un tema que más allá de eso, alguna vez lo hablábamos, ¿no? Ya no es solo la comunicación verbal de tú a tú, sino online, una conferencia en abierto, a más o menos gente, ¿no? Yo creo que al final es una temática muy versátil y muy desconocida también, porque al final esto es a base de probar y probar, pero oye, si tenemos unos consejos para que esa experimentación sea poco a poco y con unos pasos guiados por una profesional como tú, pues yo creo que estaremos más seguros, ¿no? Porque este es un tema que yo creo que causa mucha reticencia, ¿no? Al público, desde mostrarte en un vídeo de Instagram hasta dar una ponencia, ¿no? Creo que tenemos un amplio rango de situaciones en las que podemos aplicar todo lo que nos cuente hoy. Pues fíjate que al final es tan importante en los tiempos que corren, ¿no? Porque hemos pasado como de la era de la información un poco, ¿no? En la que lo importante era el mensaje, comunicar, a como decías tú en la introducción, Patria, la era de conectar, de generar emociones. Entonces, es como yo siempre digo en mis mentorías, hoy en día no solo tenemos el reto de ser los mejores profesionales, los mejores en nuestro ámbito, sino que también hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Pues con la comunicación, no hay otra manera. Realmente, pues entre dos personas que venden el mismo producto o el mismo servicio, al final siempre va a ganar el que lo comunica mejor, el que lo expone mejor. Entonces tenemos ese reto en el mundo de los negocios hoy día, en ser unos grandes comunicadores, nos dediquemos al sector que nos dediquemos. Me da igual lo que vendas, me da igual que vendas peras o que vendas limones. Al final tienes que comunicarlo, porque si tú no lo comunicas correctamente, tu competencia sí que lo va a hacer y al final es el que se lleva el gato al agua. Entonces, tenemos un reto por delante que es ser grandísimos profesionales de nuestro sector y además grandes comunicadores. La verdad es que sí, y creo que lo que has dicho además introduce muy bien uno de los primeros puntos que queremos comentar con todos los que nos vean y nos escuchen, y es que cuáles son esos beneficios, ¿no? De apostar por una comunicación oral estratégica y planificada, que lo que digamos no sea un poco al aire. Yo sé que tú eres súper fan de la planificación como yo, y creo que para que sea efectivo es necesario, ¿no? O sea, que ese sería uno de los grandes beneficios, el hecho eh, de controlar de alguna forma la imagen o el mensaje que yo quiero que mi audiencia reciba por mi parte, ¿no? Porque si no, como tú dices, alguien más lo va a hacer. Entonces mejor lo hacemos Al nosotros, final es ¿no? cuestión de resultados. ¿Qué resultados quieres conseguir? A mí me hace mucha gracia y yo siempre a gente que está emprendiendo o gente que ya lleva mucho tiempo en el mundo de la empresa le hago esta reflexión. Oye, comunicar hay que comunicar. Esto es como eran en mi casa las lentejas, ¿no? Que en mi casa era si quieres las tomas y si no también las tienes que tomar, ¿no? Porque son obligatorias. Entonces, comunicar hay que comunicar. Pues, ¿qué tipo de comunicador quieres ser?
El comunicador que se deja llevar por la improvisación, por la intuición, por yo siempre lo he hecho así y consigo el resultado que en ese momento toque, o de verdad quiere ser el comunicador que trabaja su mensaje, que encima no solo se plantea qué voy a decir, sino cómo lo voy a decir, que es tan importante, cómo voy a captar la atención de mi público, porque hoy en día lo dicen todos los estudios, ¿no? La atención, la capacidad de atención del ser humano, de nuestra audiencia, como yo la llamo, es cada vez más corta, más reducida y todo desde que llegó a nuestra vida esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicador quieres ser? Y de verdad, ¿quieres con tu estrategia de comunicación conseguir buenos resultados o conseguir mejores de los que estás teniendo hasta ahora? Pues tienes que invertir en tu comunicación, tienes que trabajar tu comunicación, porque al final es una habilidad que está a la orden del día, que cada vez es más demandada y que estamos demostrando, y sobre todo las redes sociales, ¿no? En eso nos han arrollado, que el que se expone, el que se explica y el que realmente traspasa una pantalla y conecta, por ejemplo, o en un escenario consigue mantener la atención del público, al final tiene buenos resultados. Entonces, es que todos son ventajas. ¿Cuáles son los beneficios? Para mí todos. Para mí son todos. Trabajar en ti, en comunicación, invertir en formarte en comunicación no trae nada malo. Todo lo contrario. Totalmente, además ahí estamos de acuerdo, ¿no? Cada una desde su especialidad, pero al final el hecho de invertir para seguir creciendo es necesario, porque si no, al final invertir ya, en este caso hablamos de comunicación, pero realmente para conseguir esos resultados, la empresa tiene que seguir avanzando y si no avanza, al final, como en este caso estamos hablando quizás de emprendedores o emprendedoras, pequeños negocios, medianos negocios, que al final siempre hay una persona que es como la cara visible o la persona que de alguna forma tira, ¿no? De eso y a la que los clientes acuden realmente para desarrollar determinados productos o servicios. En ese caso, de esa persona en la que de alguna forma tiene que transmitir y me quedo también con una palabra que creo que viene muy, que tiene mucho sentido en este caso de cuál es el reto, ¿no? De trascender, ¿no? Independientemente de sea una pantalla o una comunicación más directa, eh, conseguimos, yo creo que conectar y congeniar más, ¿no? A través de que si tenemos un mensaje estructurado, vamos a conseguir trascender más y mejor, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto que, hablando ya un poco más y metiéndonos en faena, en lo que es el pitch de marca, ¿cuál dirías tú que es la base para construir ese mensaje efectivo que tú nos comentas? Mira, yo siempre parto de una base y es que el tema de comunicar, como al final lo dejamos ahí un poco aparcado, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, a los emprendedores, ¿de qué te sirve, por ejemplo, tener tu plan de negocio perfecto, tu oficina maravillosa, contratar el internet más rápido, con la iluminación más pensada, si tú luego no te has parado ni siquiera una hora de tu tiempo a pensar, oye, cuando tenga que presentarme delante de alguien que no me conoce y tenga que hablar de mí, de mi producto, de mi servicio, ¿qué voy a decir? ¿Qué quiero decir? No Claro. vale de nada que tengas la mejor oficina, el producto más bien pensado, con el precio más competitivo o con el dossier más bonito, ¿vale? Ya has invertido dinero en todo eso y no te has parado a pensar en decir, oye, y ahora, cuando me toque hablar de mi libro, como se decía, ¿no? ¿Qué voy a decir? Entonces, para mí la primera frase que se me viene es que esa preocupación, porque al final llegamos a ese punto en el que nos tenemos que presentar y se nos cae el mundo encima y dices yo no quiero, cuando realmente estás peleando por estar ahí, esa preocupación la cambiamos radicalmente por una preparación. Entonces, ¿cuál es el primer tip, el primer consejo? Que todas las personas que nos vean, y a mí me encantaría, vuelvan al mundo analógico, cojan su papel y su boli y empiecen a redactar un discurso. De decir, voy a redactar mi discurso de presentación y me imagino que estoy delante de un público que no sé quién es, pero que no me conoce de nada y voy a hacer un discurso para decir quién soy y a qué me dedico. Pero claro, ¿cómo voy a hacer ese discurso? Voy a hacer un discurso que conecte. No me vale a que... Hola, soy Ana Rufián, soy periodista, ayudo a las personas a expresarse mejor. No, tengo que impactar, tengo que captar la atención, tengo que ser mi propio spot de televisión. Yo siempre me lo llevo todo a la tele, ¿no? Al final, si te das cuenta, tu objetivo, el mío, el de las personas que nos escuchan, es más o menos el mismo, ¿no? Yo siempre digo, siempre vas a tener delante una audiencia y tu objetivo es el mismo que el mío. Igual que cuando yo me pongo delante de la cámara todas las tardes, es que tu audiencia no cambie de canal, porque si cambia de canal, mal. Entonces, yo diría esa idea general de cambiar esa preocupación a través de la preparación, que es muy importante.
Además, me parece súper importante y me quedo también con esa idea, ¿no? De conseguir que mantener la atención, que hoy en día es tan complicado porque estamos sometidos a tantísimos impactos visuales, sonoros, etcétera, o combinados, no híbridos, como yo digo, que al final parece que se ha perdido la magia de realmente centrarnos en lo importante, en los detalles. Y yo creo que ahí estamos muy en línea, ¿no? El hecho de Y profundizar en además te voy a una interrumpir y cosa te cuento un más. secreto porque te pasará igual que me pasa a mí. Recibimos tantísimo impacto al día y somos cada vez menos capaces de focalizar la atención, que no sé si te ha pasado muchas veces, porque a mí sí, de decir, escuchar algo en la tele, en la radio, decir, ay, voy a buscar en Google qué es esto. Y de repente te has pasado un rato dando vueltas por Otra Instagram, cosa. LinkedIn, no sé cuándo, y dices a los 5 minutos, yo había entrado a buscar algo, ¿qué era? O sea, Totalmente. fíjate hasta qué punto es difícil, incluso cuando nosotros mostramos el interés, mantener nuestra propia atención, más cuando me está hablando alguien y más si es de algo que no me interesa. Entonces, nuestro reto es que incluso cuando lo que yo te voy a contar a priori piense que no te puede interesar, te lo ofrezca de forma como tan eh, irresistible que Mm. realmente acabe captando tu atención. Eso lo están haciendo ahora muy bien y si os fijáis en el sector de la gastronomía. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el sector de la gastronomía, no? Que hace unos Claro, años el tema de estrellas Michelin, emplatar los MasterChef, eso, vamos, ni se imaginaba. Entonces, claro. Ujú. trasladando, podemos aprender mucha comunicación mirando alrededor y trasladando todas esas premisas podemos nosotros realmente aplicarlas, como yo digo, a ofrecer un menú de estos que tú dices, oye, mi menú de gustación, ¿no? Es como esa presentación, ¿no? Que todos deberíamos tener como en la carta de un restaurante. Oye, pues hoy vamos a cocinar lo que hemos comprado en el mercado, pero mi menú de gustación, que es esa apuesta segura, es mi presentación, que yo la he pensado, la he preparado, está perfectamente estructurada y lógicamente asumida y Claro. me representa 100%, me sale de forma natural. Y perdóname que te he cortado. No, nada, eso que comentaba, el hecho de mantener esa magia, ¿no? Y esa creatividad, esa autenticidad que nos diferencia en ese cómo que tú estabas comentando y de lo que has comentado ahora en segundo lugar, me quedo con el tema de conseguir empatizar con la audiencia porque al final nosotros mismos, en este caso nosotras mismas, somos también audiencia de otras marcas, negocios o proyectos y quizá tenemos un ojo más específico para determinar según qué cosas porque nos dedicamos a ello, ¿no? Pero es cierto que también nos pasa como usuarios. Te pongo un ejemplo, ahora con todo el tema del Black Friday, yo como usuaria he estado interesada en adquirir ciertos productos de marcas de moda y contactando con el servicio de atención al cliente con dos marcas completamente diferentes. eh, He notado cómo lo tratan, cómo gestionan el tema, ¿no? Y una deja mucho que desear, sinceramente, y otra es chapó. O sea que también es que en cada detalle cuenta y cada paso que tú des o cada palabra, en este caso que tú comuniques, eh, está pensada por algo, ya sea una coma, o sea, hasta una coma y un punto tiene un sentido dentro de ese discurso. Y yo creo que en relación a lo que estabas comentando también de la gastronomía, me parece muy interesante porque creo que buscamos generar experiencias. Si yo consigo que con mi discurso, con ese pitch de marca, estoy generando en tu mente, en tu imaginario, una experiencia que te está haciendo de alguna forma sentir lo que sería trabajar conmigo, comprar mis productos o servicios, ahí yo creo que es donde hemos ganado, ¿no? Y eso me llega también al siguiente punto, que realmente ya tenemos la base, ¿no? Nos has dado un poco Ujú. las pistas para construirlo, pero ahora, ¿cómo podemos, qué consejos nos das para de alguna forma trabajarlo de forma efectiva y que con Ujú. el tiempo vayamos de alguna forma puliendo y actualizando ese pitch, ese discurso de marca? Pues mira, a mí me gusta mucho decir lo siguiente, una vez que tú ya hayas preparado tu discurso, empieza a jugar, porque la comunicación hay que asumirla como un juego, es decir, es muy importante, pero es tan importante que como las cosas importantes en la vida, hay que ser muy niños, hay que quitarle toda la importancia y simplemente jugar. Cuando tú tengas tu discurso, que crees que te representa y que, oye, tiene que ser algo vivo, ¿no? Porque al final el que escribas hoy a lo mejor no te funciona dentro de un año, ¿no? Pero bueno, tú vas a ir madurándolo, ¿no? Como decías, puliendo detalles. Cuando tú tengas tu discurso, empieza a jugar con él, empieza a soltarlo a la gente. Cuando alguien te presente a otra persona y diga, pues, hola, esta es Patri, que tiene una agencia, ¿no? De comunicación cultural. ¿A qué te dedicas, Patri? ¡Pum! Suelta tu discurso, a ver cómo la otra persona lo recibe y sobre todo
como comunicador, estate muy pendiente del feedback que te dan, porque ahí es donde tú vas a pulir. Entonces, ¿cuál es el consejo? Primero, que tengas tu discurso y luego que lo practiques muchísimo. Cada vez que puedas lo pongas en práctica. ¿Para qué? Para ir puliendo esos detalles, para que cada vez tú te sientas más seguro. Por supuesto, que hables como tú hablas, que no te vayas a tecnicismo, que no utilices palabras ni frases súper enrevesadas, porque eso no sirve para nada, sino que estés perfectamente alineado con cómo tú eres como persona, porque al final es lo que se dice muchas veces, ¿no? Tú no puedes mantener el personaje mucho tiempo, entonces tienes que ser alguien natural. Claro. Tercero, que no improvise, intenta no improvisar, porque es que, como yo digo, de verdad tú vas a dejar, después de hacer un largo camino como emprendedor en este caso, esos momentos tan importantes al azar. Yo no lo hago, pero no lo hago desde hace mucho tiempo, desde que yo aprendí todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en en esos pequeños momentos que son tan decisivos se pierden grandes oportunidades. Y luego lo que tú dices, nunca sabes quién te está escuchando y a lo mejor el que no me compra hoy, si yo le genero un buen impacto, pues ya me va a tener en mente y no necesita acordarse de cómo me llamaba, pero sí que va a saber dónde buscarme, va a decir, oye, esa chiquilla rubia que una vez habló de esto, ¿dónde era? En el canal de... Van a saber encontrarme, no hace falta que la gente hoy se quede con mi nombre ni con mi teléfono, pero sí que se quede con que, oye, hay una chica que te puede ayudar Con eso. con diferentes herramientas a que te expreses mejor. Ese es mi mensaje. En torno a eso gira todo. Y luego cómo se construyen esos mensajes. Y por último, que no quiero tampoco saturar, no solo es importante qué digo, sino cómo lo digo. Y en cómo lo digo ya no me refiero solo a frases que utilice, que también que es muy importante la comunicación oral. Pero ojo, que nos estamos olvidando muchas veces de la comunicación no verbal, que transmite muchísimo, y del uso de la voz. El uso correcto de la voz, de esta herramienta que tenemos, que es la que más comunica como seres humanos, es lo que puede marcar la diferencia. O tú no has ido a charlas en las que te has aburrido, no sabías por qué. Si el tema era súper interesante, si estabas deseando de ver a ese ponente, pero de repente era como que, uff, que me duermo y empiezo a pensar lo que tengo que comprar en el supermercado antes de volver a casa. Es que todo son ingredientes de esa misma receta, ¿no? Siguiendo con el paralelismo con la gastronomía. Cada acto de comunicación que depende de nosotros es una receta. Y hay tres ingredientes que no pueden faltar: el texto, la comunicación no verbal y el uso de la voz. En función de cómo sepamos combinarlos para el objetivo que queremos conseguir, van a estar nuestros resultados. Totalmente. Además, me quedo también, además, que una frase que llevo ahora varios minutos pensando, que creo que ahora que he dicho comunicación no verbal, terminando la carrera leí una frase que me marcó y la llevo incluso, creo que la tengo puesta en mi web en algún sitio, que no comunicar también comunica, ¿no? Entonces, Totalmente. es muy importante con que de alguna forma todos esos ingredientes sean coherentes, ¿no? Y transmitan, vaya todo en una misma dirección, porque si la voz por un lado, tal, el discurso por otro, y como que al final la gente, por muy bonito que yo lo ponga, si no está todo bien cocinado, como tú dices, no va a saber bien, no, la gente no se va a llevar un Es que buen... si no eres coherente y esos tres elementos, que son los más importantes, luego hay muchísimas cosas más, ¿no? Y esos tres elementos no están perfectamente alineados con la persona que tú eres, algo falla. Y eso te aseguro que incluso a través de una pantalla, aunque la gente no lo crea, se transmite. O sea, a Totalmente, nosotros, por ejemplo, a los reporteros de Andalucía Directo, ¿por qué la gente nos tiene tanto cariño? Pues porque somos lo que somos, es que llevamos tantísimo tiempo al otro lado de la pantalla que es imposible que nadie pueda mantener un personaje que no es. Entonces somos tan naturales que la gente nos ve como de casa. Pues eso es lo que hay que conseguir con cada uno con su audiencia. Oye, claro, tu audiencia, pues le tendrás que hablar en otros términos, ¿no? A lo mejor que yo a la mía cuando salgo en televisión o a la mía cuando soy mentora en oratoria, ¿no? Que son mis clientes, que son empresarios. Pero al final, la naturalidad que todos queremos como comunicadores reside ahí, en que todo esté muy bien alineado, lo que digo y cómo lo digo, y cómo capto la atención con mi voz, y cómo utilizo esas pausas, esos silencios, que todo comunica. Realmente, cuando dicen eso de no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, es que es verdad. O sea, que levante la mano el que no haya prejuzgado en la vida. El ser humano es prejuicioso. Tú, en cuanto te presentan a alguien, automáticamente, ¡pum!, ya le pones la etiqueta. Y luego ya claro. veremos a ver lo que acaba ocurriendo, ¿no? Pero analizas antes de que esa persona te diga hola, tú ya la tienes completamente analizada.
por cómo viste la postura, cómo te da la mano, si te da 2 besos, si no te los da, es que somos así. Es que es algo que es innato al ser humano. Entonces, fíjate si es importante tener eso trabajado. Por eso yo, por ejemplo, sé en cada momento qué postura estoy poniendo, qué cara, me conozco perfectamente mis expresiones faciales. ¿Por qué? Porque me han salvado de situaciones. Yo hay veces que no tenía ganas por circunstancias personales, imagínate, de ponerme delante de una cámara, pero mi audiencia, ¿qué culpa tiene? Y si me tocaba en ese momento estar haciendo el reportaje de una feria, pues yo tengo que estar como la que está la más contenta del mundo o pasándoselo fenomenal. Entonces, para todo eso sirve trabajar comunicación. Y luego eso trasladado al mundo de la empresa, no hace falta que te lo diga, Patria, a ti te habrá pasado, ¿no? Tú cuando das una ponencia te tienes que preparar, lógicamente. ¿Por qué? Pues por responsabilidad y porque, oye, que al final esto se resume muy fácil, que no nos gusta hacer el ridículo como seres humanos, ¿no? Y más cuando tú vas a hablar de un tema que controlas, pues es lo que hablábamos al principio, es que no solo se tiene que intuir, tiene que parecerlo perfectamente, me tienes que convencer, te tengo que comprar. Y comprar no es que yo acabe contratando tu producto en el minuto 1, ¿no? Sino que siempre yo te tenga en mente, porque si busco un referente en ese sector, me viene tu cara a mi cabeza. Y para conseguir ese objetivo, y ya para cerrar un poco la charla de hoy, además está siendo súper interesante, ¿qué consejo último y definitivo nos podrías dar para comenzar a materializar de alguna forma ese discurso con todos esos ingredientes? ¿Por dónde empezamos? Si tuvieses que decir, pues empieza por aquí, o los tres a la vez, pero poco a poco, o qué consejo nos darías en ese sentido. Mira, te voy a dar el consejo máximo, que además en su día tú y yo ya hablamos mucho de esto, que es, olvídate de la preocupación y vamos a descomponer esa palabra, ¿no? La preocupación le vamos a separar la pre, y va a ser una preocupación. Ocúpate previamente para no preocuparte después. Y esa pre, en mis mentorías tiene un sentido, que es como la inicial de 3 palabras. Primero, piensa qué quieres decir y cómo lo quieres decir. La P de piensa. Después la R de redáctalo. Redáctalo, pero escríbelo a mano, no en las notas del móvil. Haz Claro. el ejercicio de sentarte a escribir para que el cerebro focalice. Y una vez que tú hayas pensado muy bien en la estructura de ese discurso, la hayas redactado, ensáyalo. Ensaya. Es que de verdad, ensayar es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, esa es la previa, la ocupación previa para derribar la preocupación. Al final todo redunda en prepararse. Si sois capaces de empezar a trabajar con este sistema, cada vez vais a estar mucho más enfocados, cada vez os va a costar mucho menos. Al principio, claro que cuesta, porque seamos sinceros, claro, es como añadirle más trabajo al trabajo, pero es que luego vas a obtener tan buenos resultados, vas a estar tan orgulloso de ti mismo y de ti misma cuando una ponencia, una charla o incluso una entrevista de este tipo, ¿no? Te salga bien, que vas a decir, oye, que yo no sabía que llevaba un comunicador dentro tan saleroso. Pues sí, todos lo llevamos. ¿Qué pasa? Que intentamos ocultarlo porque es aquello de, es que yo no he nacido para comunicar, es que a mí esto no se me da bien, no, es que tú lo haces muy bien porque tú te dedicas a eso, sí, pero es que yo hasta llegar a dedicarme a esto he investigado mucho, he estudiado mucho, me he equivocado mucho, he probado mucho, ¿no? Como decías tú antes, Patrick, vamos a jugar, si al final no es tan importante. El caso es que cuando tengamos que exponernos delante de una audiencia, oye, que soy una autoridad y por tanto, escúchame. Siempre va a haber gente que no nos escuche, pero el que, no, el que de verdad nos escuche se va a quedar con un buen sabor de boca que va a decir, qué maravilla. La verdad es que sí, que ahí es donde hay que focalizar. Y me quedo, la verdad, que con ese mensaje de que al final para superar también todos esos miedos, creencias limitantes que muchas veces tenemos a no, yo no quiero exponerme de alguna forma, nos sentimos vulnerables. La cosa es, sal de la caja, ¿no? Como dicen, out of the box. Hay que salir un poco de ese círculo de comodidad para romper una barrera que al final, si no lo hacemos, vamos a estar todo el rato distanciándonos de nuestra audiencia y no es lo que queremos. O sea, cuando tenemos una marca, negocio y proyecto, queremos acercarnos a ellos, queremos tener complicidad, confianza, emoción entre nosotros. Y para conseguir esa fidelización a largo plazo, esta herramienta me parece esencial, no lo siguiente. Así que, Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Seguramente tenemos mucho más que hablar de este tema, pero bueno, nos ha dado para un poquito. Y ahora cuéntanos dónde podemos encontrarnos para Pues seguir mira, aprendiendo contigo. me encontráis muy fácilmente. Además, yo siempre cuando me hacen entrevistas de este tipo lanzo, como yo digo, mi oferta irrechazable, que no podéis de verdad dejarla pasar.
Me podéis encontrar en todas las redes sociales como @AnaRufián. Las que más utilizo son Instagram y LinkedIn, así que con un mensajito directo ahí estáis en contacto conmigo porque al final soy yo la que maneja mis redes. Y os invito a que si redactáis ese pitch del que hemos hablado, me lo mandéis para que yo os dé feedback y os ayudo y os corrijo o os digo cómo podríamos mejorarlo, ¿vale? Eso así de entrada para el que quiera. Luego lo hacen muy poco, pero ojo, estamos Bueno, ofreciendo pero ahí una herramienta, ¿verdad? claro, muchísimas gracias también por esa iniciativa que al final también buscamos muchas veces esa orientación básica, Claro, ¿no? Inicial que no sabemos, ¿no? Desde el desconocimiento, siempre contar con la confianza de profesionales como tú, pues es de mucho de agradecer, ¿no? estaré Os encantada, de dejaré verdad. Os dejaré todos los datos de contacto de Ana con enlaces directos debajo del vídeo y lo diré, en el post del blog, ¿vale? Para que tengáis todo súper accesible. Así que nada, muchísimas gracias, Ana, de nuevo por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Gracias Gracias de corazón, Patri, por contar conmigo y cuando quieras, pues estaré encantada de volver y seguimos profundizando. por supuesto, yo creo que esto Placer. da seguro para una segunda parte. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos los que nos veis, los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos el mes siguiente en una nueva charla del Estudio de Culturina. Chao.